Hola amigos de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy pedido en química que es reacciones redox, ¿sí? ¿Qué significa el concepto redox? Cuando hablamos de reacciones redox son aquellas que involucran, ¿sí? Involucran este, un intercambio de electrones entre unas sustancias y otras, ¿sí? No todas las reacciones en química son redox, tengan cuidado con esto, pero la gran mayoría sí lo es. Entonces, lo que tenemos que identificar en una reacción redox antes de balancearla es básicamente quién es el agente oxidante y quién es el reductor, es decir, quiénes son los elementos que cambian su número de oxidación. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, una reacción redox es aquella que involucra un intercambio de electrones, básicamente, ¿sí? ¿Qué es agente oxidante? Es aquella sustancia que oxida a otra, es decir, le quita electrones. Reductor es todo lo contrario, es aquella sustancia que reduce a otra, es decir, le da electrones, le da más carga negativa. Como decíamos, ¿qué significa el número de oxidación? Es un número que nos dice cuántos electrones se ponen en juego, es decir, se ganan o se pierden en un proceso redox. Redox, recordemos, significa reducción, oxidación. Si el elemento gana electrones, tiene un número negativo. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno trabaja con -2. Significa que cuando el oxígeno se combina con otro elemento, sí o sí va a adquirir 2 electrones. En cambio, si un elemento los pierde, tiene un número positivo. Por ejemplo, los elementos del grupo 1, sodio, potasio y litio, adquieren una carga positiva porque pierden un electrón, ¿sí? Otro, como el calcio y el magnesio del grupo 2, pierden 2 electrones, entonces adquieren 2 cargas positivas. A eso se los llama cationes, a los otros aniones, recuerden. Vamos a ver ahora algunas reglas para que ustedes sepan cómo se determina un número de oxidación. Por ejemplo, en todo elemento, en todo compuesto, mejor dicho, la suma de los números de oxidación de cada elemento que integra el compuesto es 0. Por ejemplo, el agua, H2O. El oxígeno es -2. Y cada hidrógeno es +1. Pero como hay 2 hidrógenos, hacen un total de +2. Contra el -2 del oxígeno es 0. Es decir, repito el concepto, la suma de los números de oxidación de cada elemento en un compuesto da 0. Siempre y cuando estemos hablando de un compuesto neutro y no de un ion. Ojo. Otra regla, el número de oxidación de un elemento sin combinar es 0. Por ejemplo, si el azufre está solo y no se combinó, no hubo una ganancia de electrones ni una quita de electrones. Entonces su número de oxidación es 0. Es 0, acuérdense de eso. Otra, el oxígeno usa -2. Siempre. Salvo en los peróxidos donde es -1, ¿sí? Por ejemplo, el H2O2 es un peróxido. El hidrógeno usa +1, salvo con los metales. Por ejemplo, si el hidrógeno está con el sodio, será -1 y el sodio +1. Si no, el hidrógeno siempre es +1. Otra, los halógenos, cloro, bromo, yodo, en los hidrácidos y en sus sales respectivas, que no sean oxigenadas, van a trabajar con el número de oxidación de -1, tanto el cloro como el bromo como el yodo. Los elementos del grupo 1, por ejemplo, la primera columna de la tabla periódica, sodio, potasio, litio, trabajan con el número +1 y es el único que tienen. Entonces es fácil saberlo. Y los del grupo 2, +2, ¿sí? Bueno, vamos a continuación a ver algún ejemplo para que ustedes determinen cuál es el número de oxidación de un elemento. Por ejemplo, el azufre en el ácido sulfúrico, H2SO4. Nosotros dijimos que la sumatoria de todos los números daba 0. Bien. Pero acuérdense de las reglas. El hidrógeno es +1 y el oxígeno es -2. Salvo sus excepciones que no son estas. Entonces, el hidrógeno es +1, pero hay 2 átomos de hidrógeno. De manera que vamos a colocar 2
por más 1. 2 por la cantidad de hidrógenos, más 1 por su número de oxidación, más el azufre, que no lo conozco, lo dejo como una S, algunos dejan como una X también, más 4, porque hay 4 oxígenos, por menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno. La suma da 0. Ojo con los signos, este es más 1 y este es menos 2. Hacemos los productos, 2 por 1, 2, 4 por menos 2, menos 8, más azufre. Despejo el azufre, el 2 positivo pasa a la derecha como negativo, el 8 negativo pasa como positivo y nos queda que el azufre es más 6. Otro caso, el nitrógeno en el ácido nítrico, HNO3. El hidrógeno es más 1, el nitrógeno no lo conocemos y hay 3 átomos de oxígeno que tienen número de oxidación menos 2. La suma da 0, así que 1 más n menos 6, porque 3 por menos 2 es menos 6, igual a 0. Despejamos el nitrógeno y nos da 6 positivo menos 1 más 5, es decir que el nitrógeno es más 5 en ese compuesto. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una sal, el permanganato de potasio, KMnO4. El K, recuerden que es del grupo 1, por lo tanto su número de oxidación, ¿cuál va a ser? Más 1, otro no hay. El oxígeno es menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Y el manganeso no lo conocemos, de manera que el 1 pasa como negativo, el menos 8 como positivo, y nos queda que el manganeso es más 7 en este compuesto. Claro, no siempre va a ser más 7, es más 7 en este compuesto, en otro puede ser, por ejemplo, más 4, en fin. Cada elemento tiene varios números de oxidación, algunos tienen uno solo, como los del grupo 1 que es más 1 y los del grupo 2 que es más 2. Otro tema importante, ustedes no solamente tienen que saber calcular los números de oxidación, sino también tienen que saber separar en iones. Les digo esto porque en otro tutorial vamos a ver cómo se balancea una reacción redox. Si ustedes no saben discernir quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, cuáles son sus números de oxidación y cómo se separa un compuesto en iones, ni pueden empezar a hacer un balance redox. Aquí les dejo algunos ejemplos. Los ácidos, se separan los hidrógenos por un lado y el resto de la molécula por otro. Acuérdense que el hidrógeno es positivo, ¿sí? Es el protón, hidrógeno más 1. Como son 2 en este caso, hay 2 cargas negativas para el SO4, que es el ion sulfato, ¿sí? En el caso del cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico tenemos hidrógeno por un lado y cloruro por otro, positivo o negativo. En el caso de los hidróxidos es fácil. Los OH van por un lado, como es negativo, son 2 negativos contra el calcio 2 positivos. Y las sales, recuerden, el metal por un lado y el resto de la molécula por otro. Como el potasio es más 1, el nitrato queda como NO3 con una carga, solamente una carga negativa. Bueno, más adelante vamos a ver el otro tema que les dije, que es balanceo de ecuaciones redox. Estudien bien esto, dejen sus comentarios, no se queden con dudas y los espero para el próximo tutorial. Muchos éxitos en los exámenes.